El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Como en todos los programas, en el día de hoy traemos una persona interesantísima que puede anunciar un camino. Él se llama José Hurtado Sánchez, el antropólogo. Él, entre otras cosas, es licenciado en Teología, en Ciencias Eclesiásticas y en Geografía e Historia. Él ha sido consejero de la Junta de Andalucía y él trajo un programa en una ocasión que fue interesantísimo, que se llamaba La acción del sindicalismo y del cristianismo ante los nuevos retos de la sociedad. Se trata de un hombre muy comprometido con sus profesiones y muy comprometido con la sociedad. Ha escrito libros interesantísimos, como son los primeros La Iglesia y el Movimiento Obrero de Sevilla, 1940-1977, y entre otras cosas ha participado elaborando enciclopedias para la Junta de Andalucía. Es un hombre de una actividad extraordinaria. Y hoy vamos a grabar con él un programa porque hay cosas que a mí me dan vueltas en la cabeza y que, como es lógico, me gustaría descubrir. Yo creo que es la persona adecuada para entrar en ese debate, para entrar en ese tema, que es el vacío político que existe ahora mismo en la humanidad, no solamente en España, sino en la humanidad. No hay alternativa, no hay ninguna solución a los problemas de la humanidad. Cada vez la humanidad está siendo más sojuzgada, cada vez está siendo más difícil que pueda salir adelante. Y el tema que le voy a preguntar y de lo que vamos a hablar, porque ya lo he hablado con él, lógicamente, es la falta de idea, si es una realidad o no. Y claro, no puede ser una realidad la falta de idea, porque todo problema tiene una alternativa inmediatamente, que es la solución. Por lo tanto, las ideas existen. Y entonces yo le pregunto a nuestro querido amigo Pepe, le pregunto si Jesús y la teoría de Jesús es una alternativa política hoy. Y de ese tema es de que vamos a hablar en este programa. Espero que sea fructífero y que sea interesante, pero eso será dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencias en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo Pepe Hurtado Sánchez. Hola, Pepe. Hola. Encantado de que estés con nosotros otra vez. Pues yo también estoy muy encantado y muy agradecido por haberme invitado a estar con vosotros, que siempre es agradable. Porque, verás tú, hay pudiéramos decir, un número de personas que yo podría haber tratado este tema con él, porque son personas que tienen una gran sensibilidad sobre el tema del cristianismo, cuál ha sido la historia de Sevilla, el movimiento obrero. Todo eso son cosas que tú dominas
mejor que algunos amigos que fueron sindicalistas o que fueron... ese tema lo manejas tú mucho mejor. Entonces he querido que venga tú precisamente para atender esa primera reflexión que yo hago. ¿Será Jesús una alternativa política detrás de todo lo que... la alternativa que falta, las ideas que faltan a la humanidad en la política? Pero de eso vamos a hablar dentro de un movimiento, porque vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, desearles que tengan un buen programa. Y yo creo que esto es de lo que se trata, de aprender siempre. Pepe. Bueno, yo creo que lo que se trata, Ángel, es de debatir, de dialogar, de encontrar luces en un momento de oscuridad como el que estamos ahora en muchos aspectos de la vida. Y sí, esto señor. no se soluciona con un libro ni con una libreta apuntando, sino eso se busca con el diálogo, con el contraste de pareceres, de planteamientos, porque yo creo que una de las cosas que faltan en este momento en la humanidad es reflexión serena, sin depender de poderes extraños, y sinceridad a la hora de los planteamientos, profundidad en las cosas que se digan, poco populismo, poca demagogia, porque estamos en un momento muy complicado y muy difícil de la humanidad en general y en este caso concreto de la situación de nuestro país. Y de la humanidad entera. Sí, es la humanidad completa, porque esto es una crisis importante que está dando señales de ir terminando, pero que lo que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Es decir, la crisis del capitalismo, que es lo que muchos autores ya comentan, eso se tiene que producir como se ha producido otras crisis a lo largo de la historia. Pero ¿cuándo será eso? Desde luego, a corto plazo no lo veo yo. Pero a medio y largo plazo sí es una cuestión que hay que plantearse con mucho detenimiento. Porque no podemos continuar con este sistema de producción, de planteamiento de laborales, de planteamiento de futuro. O sea, el capitalismo ya ha hecho agua, está haciendo agua, pero cuando uno está medio fallecido es muy peligroso, es como el toro que está en la plaza con la espada clavada, pero que da los últimos berríos y algunos toreros caen en ese momento, ¿no? Así es. La verdad es que ahora mismo siempre hay, yo recuerdo durante toda mi vida, que siempre hay alternativas, ¿no? Siempre hay ideas que anuncian de alguna manera que habría que hacer no sé qué para desembocar en no sé cuánto, ¿no? Es que eso hace tiempo ya que yo no lo escucho. Esas alternativas hace mucho tiempo que yo no las escucho. Yo creo que lo que hemos hecho es someternos al sistema capitalista, denominarnos, por ejemplo, socialdemócratas, por ejemplo, y aceptar lo que el sistema capitalista diga. Cuando hace la crisis, que ellos son los que la hacen, tú empiezas a chupar de la rueda esa. Tú no te puedes enfrentar a ellos, porque tú estás conviviendo de alguna manera con ellos. No te puedes enfrentar, no le puedes decir a la gente, como yo le digo algunas veces, que Carlos Marx ya explicaba en 1845 que los empresarios entonces paraban la producción para someter a los trabajadores. Y en realidad eso es la crisis, porque ese es el resultado de la crisis, ¿no? Sí, la cuestión es compleja. No se puede tampoco despachar con dos líneas, es difícil, porque hay muchos intereses en juego y el propio capital, como tú mismo bien has dicho, se está renovando, pero para no perder sus privilegios y para no perder su lugar privilegiado en el mundo actual. Ellos saben que el capitalismo tiene sus días contados y están preparando ellos mismos su alternativa que va en la misma dirección. Aquí lo que pasa, en mi opinión, es que el concepto izquierda-derecha está confundiéndose. O sea, incluso hay problemas en muchos en comprender que hay una alternativa de izquierda y una alternativa de derecha. Piensan que todo es lo mismo. Pero eso es porque la actuación de los partidos denominados de izquierda no ha ido en el camino correcto en estos últimos tiempos. Y por lo tanto, para la gente en la calle le da igual que sea de derecha o de izquierda porque piensan que todo el mundo hace las mismas políticas, que todos tienen los mismos planteamientos. Y esa confusión de izquierda y derecha es muy perjudicial para la vida política de la humanidad, porque hay planteamientos de derecha legítimos y hay planteamientos de izquierda también legítimos, y por lo tanto tienen que existir la derecha y la izquierda para que el mundo pueda funcionar. Pues esto es la dialéctica marxista, ¿verdad? Tiene que haber la tesis
y la antítesis para que se haga al final el resultado que todos queremos. Y esto es lo que en estos momentos yo creo que está pasando, porque ¿qué alternativa plantea la izquierda diferente de la derecha? O la derecha, ¿qué alternativa tiene que no coincida con la izquierda? En estos momentos prácticamente casi nada, es más una cuestión personal de intereses particulares en un momento determinado que de planteamiento profundo, de decir, este es un planteamiento claramente de izquierda, y cuando algo sale, la gente le atrae, le interesa. Lo que ocurre es que dura tan poco tiempo que es como flor de un día, ¿no? Ese para mí es uno de los problemas fundamentales que yo le veo a esta situación actual. En realidad, hoy la política que se hace, yo diría, bueno, no es una política de derecha, pero nosotros somos una dualidad, que es que eso no lo tienen en cuenta los políticos. Nosotros somos una dualidad, somos materia y espíritu. Tenemos una reivindicación material que nosotros necesitamos, pero también tenemos una reivindicación espiritual, que esa se olvida. Esa se deja para cuando tú te mueras, o se deja para cuando tú te jubiles. Pero en realidad la parte de tu vida que es material, lo que te propone el sistema es triunfar teniendo un coche más grande, una casa más grande, teniendo 2 o 3 trabajos. Ese es el triunfo de la derecha. Y la izquierda es que no se mueve de esa dirección. La izquierda no es capaz de moverse. No tiene fundamento, no es que no tenga fundamento, que puede que los tenga. Lo que no tiene es virtualidad para ser votado ante una alternativa como esa. Sí, pero bajando a la tierra, te diría lo siguiente, Ángel. Esta mañana he leído unas declaraciones de un periódico de Huelva, donde una presidenta actual de una asociación de vecinos recordaba los años en que aquella barriada se construyó. Se construyó sobre chabola, sobre gente viviendo de forma miserable, y poco a poco, a través de una cooperativa, se pudo construir unos bloques de vivienda. Allí pelearon en aquellos años, estoy hablando de los años 70, por urbanizar el barrio, por poner un semáforo que no se colocó hasta que hubo una muerte, por el tema del agua corriente, y decía, después llegó el mundo de la droga, inundó esto de otra lacra social. Pero en estos momentos, cuando queremos movilizarnos, ya no es posible. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hace 30 años había capacidad para que todos nos pudiéramos movilizar por algo y hoy es tan difícil convencer a alguien para que proteste, para que vaya a una manifestación, para que firme un documento, un escrito, para que luche por sus intereses en sus barrios, por ejemplo, como esta presidenta de esta asociación de vecinos? A mí esto me preocupa, porque muchas veces le echamos la culpa al sistema, porque hay que ver los poderes, pero muchas veces nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? También es interesante que podamos algún día debatir sobre ese tema, porque algo creo que también está fallando en nosotros. Seguro. Creo. Seguro. Al menos eso es lo que pienso. Seguro que todo está detrás de todo eso, lo que hay una identidad, una falta de identidad. Sí, y un cierto conformismo también hay que reconocer que existe. Porque, y tú has sido alcalde de este pueblo y tú has sido consciente de lo que ha vivido y de las reivindicaciones de la gente, y tú has sido un gran sindicalista y has tenido la gente detrás de ti a la hora de huelga y de parar el transporte en Sevilla. Hoy casi impensable una cosa como esa, creo, o cuesta muchísimo, porque pensamos que hay cosas peores y que, como el chiste, ¿no? Madrecita, déjame como estaba. Por lo menos y nadie arriesga, y esos elementos de solidaridad que existía hace unos años hoy es muy difícil, y por tanto, y el trabajador piensa mucho antes de hacer nada, porque sabe que si lo echan de su trabajo no lo va a encontrar, porque hay gente que sin hacer nada llevan ya 10 años sin encontrar un puesto de trabajo. Luego a esa persona, por reivindicar, sabe que tampoco le van a dar otro trabajo seguramente a lo que le queda de vida. Por lo tanto, hay un conformismo, pero derivado también de las circunstancias políticas que se han creado, porque no hay una defensa real del ciudadano, ni una defensa real del trabajador en estos momentos en España. Las leyes que se han ido haciendo en los últimos años están empeorando la situación laboral de una manera extraordinaria, y eso lo conoces tú muchísimo mejor que lo pueda conocer yo.
nuestros barrios están dormidos. Nos preocupamos simplemente de lo que está más cerca de mi casa, lo que me afecta más directamente. Lo que no me afecta tan directamente, paso, digamos, como olímpicamente, que ya vendrán otros que se preocuparán de eso, pero yo me preocupo de lo mío, del arbolito que me estorba, del bache que hay en la puerta de mi casa, de que no me llega el agua con fuerza para poderme duchar porque vivo en un 9º piso. Todo lo que no sea lo que a mí me preocupa, parece que no tiene sentido que yo haga algo por remediarlo. Y esa solidaridad está fallando en estos momentos, porque si hubiese una auténtica solidaridad entre las personas afectadas, obligaríamos a los poderes públicos a tener otra consideración y otra actitud y otro comportamiento distinto del que muchas veces se tiene, ¿no? Y dejan de tocarnos y de considerarnos como simple objeto que cada 4 años depositan un voto. Y pensar y creer que con una campaña electoral yo voy a cambiar la opinión que tengo de no haber hecho nada durante 4 años. Todo eso hay que cambiarlo. La política tiene que reconvertirse, tiene que renovarse realmente, porque si no estamos convirtiendo en una frustración a los ciudadanos, que ya no creen a nadie prácticamente, porque piensan que todos dicen y hacen lo mismo, que todos se preocupan solamente de sus intereses, de cuando llegue una campaña electoral y que durante el resto del tiempo ya como si nada. Y eso tiene una parte de mentira grandísima, porque la vida es más dura de lo que mucho más aparece. Mira, Pepe, vamos a parar un momento el programa, pero volvemos enseguida, ¿eh? Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Pepe Hurtado Sánchez. Hola, Pepe, váyate a esa primera parte, ¿eh? ¿Estás en forma? Bueno, no creas, ya estoy mayor. Desde la primera vez que vine aquí hasta hoy han pasado ya muchos años. Muchos años, sí. Pero siempre aprendemos, ¿eh? Constantemente aprendemos. Y el día que no aprendamos, mal asunto. Mal asunto. Tenemos que estar siempre abiertos. Pepe, el tema que yo planteo, me gustaría que tú entraras ahí. Por ejemplo, yo suelo decir en algunas ocasiones que en la guerra de 1917 murieron millones de personas diciendo que todos éramos hermanos. Acuérdate del principio de la Internacional. Sí. Y murieron millones de personas por diciendo que todos éramos hermanos, que éramos todos uno. Seguro que eso procede de uno de los planteamientos de Jesús, que la izquierda o los revolucionarios, como queramos llamarle, en un momento dado no dicen esto es de aquí, pero lo saben y lo han llevado a la práctica. Eso es curioso. Si hemos sido capaces de vivir durante un tiempo con un concepto como ese, que ahí ni entra el capitalismo, ni ahí entra nada, ahí entran elementos y claves políticas que no tienen nada que ver con lo material, con lo que vivimos hoy mismo, ¿no? ¿Qué pasaría si otras ideas de Jesús fueran transmitidas a la humanidad como elementos clave de un cambio profundo? Pues ya quisiera yo tener la respuesta a eso, pero te adelanto algunas ideas que pueda tener yo sobre este tema. Vamos a ver. Hay como 2 elementos para mí muy importantes en el Nuevo Testamento, en el mensaje de Jesús de Nazaret. Uno de ellos es el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es la clave del planteamiento de Jesús de Nazaret, que está muy alejado de ese otro planteamiento que son los mandamientos de la ley de Dios, como nos decía siempre la Santa Madre Iglesia. Son 2 planteamientos completamente radicales. ¿Qué significa? Que la gente, digamos, de orden, la gente más conservadora, piensan que con cumplir los mandamientos ya está todo conseguido. Y los mandamientos lo que nos hacen es ser personas buena gente, porque no robamos, porque no matamos, porque no fornicamos, porque no. Pero no tiene la carga real como tiene lo que es el Sermón de la Montaña, que piden solidaridad con los oprimidos, defensa de los que se abusan de ellos, lucha por la justicia, por la paz. Eso es lo que convierte a una persona realmente en creyente en Jesús de Nazaret.
Porque Jesús de Nazaret no fue un político al uso, como hoy lo podemos entender. Jesús de Nazaret fue una persona que existió realmente, que ahí está la historia, que ahora se le da mucha importancia a la figura del Jesús de la historia, o al Jesús histórico, que algunos lo contraponen con el Cristo de la fe, con el Jesús de la fe, y otros piensan que es una continuidad, que es una sola cosa. Pero lo cierto es que hubo una persona que se llamó Jesús, que vivió en Galilea, que aunque los evangelistas no se ponen de acuerdo si vivió en un lugar o en otro, porque depende de si es Mateo o depende si es Lucas el que trata ese tema, pero lo cierto es que ellos, la familia de Jesús de Nazaret, fue una familia de refugiados, como hoy hay tanta y tanta familia en la humanidad. ¿Refugiados por qué? Porque tuvieron que salir huyendo cuando se enteraron que Herodes quería matar a ese niño que acababa de nacer. Y en esa huida sufrieron toda clase de penalidades. Y cuando quisieron volver, se dieron cuenta que quien gobernaba en Judea era el hijo de Herodes, que era tan sanguinario como su padre, o más aún, según Flavio Josefo, que es el historiador de la época. Y cuando llegaron a Galilea, encontraron un lugar que se llamaba Nazaret, que estaba en las montañas, y ahí se refugiaron. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que después de 20 y tantos siglos, más de 20 siglos, pertenecería hoy a una de esas familias que van huyendo de la guerra de Siria, de Afganistán, de Irán. Por lo tanto, partimos de un hecho real, y es que Jesús de Nazaret y su familia son unos refugiados que van buscando amparo, que van buscando quien le acoja. Por lo tanto, ahí tenemos una primera visión de la importancia del mensaje de Jesús de Nazaret. Porque cuando Jesús empieza su vida pública, como siempre nos han dicho, es decir, cuando cumple los 30 años, que no fueron los 30 años, es un número simbólico, porque hasta los 30 años no podía una persona vivir, digamos, de aquella manera, entre otras cosas porque la vida, el umbral de la vida estaba en los 30 y poco de años, por lo tanto Jesús ya no era un joven, sino ya era una persona adulta en aquel momento, porque han pasado 20 siglos, pero Jesús de Nazaret se convierte en alguien que se opone al poder de las élites urbanas y de las élites políticas y también, como no, del templo, que eran los grandes sacerdotes. Y tiene un enfrentamiento con ellos, un enfrentamiento que no es solamente, como hoy lo podemos considerar, puramente religioso, sino que era un planteamiento político, porque lo que querían los miembros de aquella casta política era hacer negocio, como siempre lo han hecho a lo largo de la historia, como han hecho siempre los poderosos, porque cogieron en aquella época, crearon unas ciudades que eran al estilo romano, por lo tanto había que urbanizar, había que construir, y ahí estaba en negocio al que Jesús de Nazaret se opuso terminantemente, porque no beneficiaba a las clases más humildes, más necesitadas, sino que beneficiaba a los de siempre. Este discurso es el que nos han ocultado durante mucho tiempo. Está claro. Porque este discurso no le ha interesado tampoco a la Iglesia transmitirlo. Porque claro, una Iglesia que los obispos vivían en esos palacios, o todavía tenemos ese Vaticano, aunque el Papa actual ha dado un ejemplo y no vive ya como donde han vivido tantos papas, sino que está en una residencia normalita de 100 metros cuadrados en un apartamento. Lo que pasa es que junto a eso sale el escándalo de aquellos otros cardenales que viven en unos pisos de 800 metros cuadrados, donde la renovación de todo ha costado un dineral. Esa es el drama de esta Iglesia, que junto a santos y santas a lo largo de la historia ha habido auténticos sinvergüenzas, auténticos aprovechados de la situación, que han destrozado el mensaje de Jesús de Nazaret y nos han confundido a todos durante muchísimo tiempo. Entonces, tenemos un Jesús de Nazaret que forma parte de nuestro tiempo, pero su mensaje es un mensaje de paz, es un mensaje de lucha por los más necesitados, y por eso lo mataron, por eso lo detuvieron y lo crucificaron, no por motivos exclusivamente llamados religiosos, sino porque se enfrentó. Es verdad que en la época de Jesús no había un movimiento organizado contra un movimiento político o un movimiento guerrillero, porque los celotes es posterior a Jesús de Nazaret, es cuando la guerra judía, unos años más tarde, y eran muy pacíficos los judíos de aquella época con el poder romano, porque estaban en connivencia las élites de unos y de otros.
pero Jesús se enfrenta a ello. Y ese es un gran valor, el valor de la solidaridad, el valor de la lucha por la justicia, el valor de la lucha por la paz, de socorrer al que no tiene. Eso destroza todo mensaje en contra, porque es la vida y la obra de una persona que se llama Jesús de Nazaret, que no fue un político, pero que actuó políticamente, porque ante una situación de miseria, tú, si permaneces con los brazos cruzados, estás haciendo una política a favor de aquellos que están originando esa situación. Está clarísimo eso. Está clarísimo. Sí. De todas maneras, hay una gran información hoy que difícilmente llega a nosotros, y es que igual que Jesús fue un comunicador y fue una persona que hace presencia en un momento determinado, parece que después, a través de los siglos, hay esa presencia que no es con un individuo, ni con dos, ni con tres, que son comunicaciones colectivas. De ahí aparece el libro ese de... que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, hombre. Fíjate la resfrío que tengo. No me acuerdo cómo se llama el libro. El libro Durantia. Sí. Que tiene una información respetable. Y eso ha sido comunicado a través de colectivos. Y se ve ahí que Jesús era un tío que no era uno que todo el mundo le pega y echa sangre, sino que era una persona muy equilibrada y tenía un conocimiento extraordinario sobre todo. De ahí viene cosas que él planteaba, como era el poder de la palabra, que después se ha descubierto científicamente que la palabra puede hacer lo que tú quieras hacer con ella, pero que te sirve además. Tú puedes cambiar las cosas con la palabra. Eso, hay una facultad de Holanda que dio un dictamen sobre ese tema, ¿no? Y otros muchos que hablan de cosas de Jesús que son ahora mismo modernas, totalmente modernas, ¿no? Yo creo que Jesús de Nazaret es la gran figura de la humanidad, la gran figura para los creyentes e incluso para muchos no creyentes, porque su mensaje, después de 20 siglos, sigue siendo tan actual como entonces, y tan válido como entonces. Y sobre todo, cada día, los que seguimos creyendo en él, vemos dimensiones nuevas cuando reflexionamos sobre su palabra o sobre su propia vida. Porque es un personaje atractivo, porque hizo en su vida lo que predicó, lo que no es normal. Es un hombre de una gran capacidad, y su concepto de reino de Dios no es un concepto angelical, porque él vino a predicar y a traer el reino de Dios. Claro. El reinado de Dios muchos lo han confundido con un planteamiento religioso de ser todo bueno, angelicales, sin problemas. No, el reino de Dios es un reino donde hay que luchar por conseguir la paz y la justicia. Si no hay paz y justicia, no hay reinado de Dios. Dios no puede reinar donde hay miseria, donde hay confrontación, donde hay enfrentamiento, donde hay abuso de los débiles. Ahí no puede reinar Dios. Dios reina y tiene que reinar. Es un mensaje de Jesús de Nazaret en una sociedad donde hay un mínimo de solidaridad, de hermanamiento. De ahí lo importante que es en América Latina la palabra hermanamiento y el sentirse hermano. Lo que no podemos es llamarnos hermano o hermana y tener el puñal preparado para meterlo. Eso pasa, por ejemplo, en muchas cofradías, por ejemplo, donde todos somos hermanos de una cofradía, pero yo no he visto más puñales que en una cofradía, en algunas, en otras en cambio hay otra manera de relacionarse entre los hermanos, pero algunas se notan demasiado. Y son las contradicciones de los seres humanos. Y son las propias contradicciones, que eso también hay que tenerla asumida, ¿no? Muy bien. Sí, de todas maneras, yo creo que se podía elaborar un planteamiento con la enseñanza de Jesús, porque eso no es religioso, no tiene por qué ser religioso, en absoluto. Cuando tú dices que todos los seres humanos somos uno con el Padre, conmigo y con el Padre, es que eso es lo que está diciendo la ciencia ahora mismo, lo que ha descubierto la ciencia, que eso es cierto, y que formamos parte de un holograma gigantesco universal, pues eso lo están diciendo los científicos.
Sí, yo creo además que hay una dimensión nueva que en estos momentos se está extendiendo cada vez más. Uno de esos elementos es la colaboración entre distintas concepciones de las religiones y sus distintas filosofías, que se está introduciendo y enriqueciéndose unas a otras. O sea, yo conozco muchos sectores en la Iglesia Católica que están con filosofía de otras religiones, y eso no es contradictorio, eso es enriquecimiento de tu propio concepto religioso. Y esa colaboración además tiende a creernos de verdad que todos somos hermanos, porque en este mundo que vivimos, durante mucho tiempo, las grandes guerras, las grandes confrontaciones se han producido por diferencias religiosas, entre otros elementos, también elementos políticos que se han aprovechado de los religiosos para intentar imponerse. Pero la religión no ha sido un instrumento de paz en el mundo, sino en muchas ocasiones ha sido elemento de confrontación y de muerte. Sí. Y eso es lo que hay que evitar. Y porque tú tengas otra religión, no por eso yo tengo que ser enemigo tuyo. Somos hermanos. Pero aquí se está creando una xenofobia que a mí me preocupa mucho en estos momentos. Una xenofobia contra el diferente, el que no es de lo como yo, el que viene de fuera, e incluso en sectores de izquierda que están teniendo esa actitud xenófoba. Y esto se nota muchas veces en los correos que uno recibe, con vídeos que le ponen la carne de gallina, y tú dices, pero ¿cómo me puede mandar fulanito o fulanita este vídeo si esta persona no puede pensar que esto es así? Y si yo pienso que esto hay que combatirlo, la xenofobia, no puedo distribuirlo, porque de alguna forma parece que estoy dando mi aprobación a lo que estoy viendo, y sobre todo si lo acompaño con un texto en el que casi justifico el que la gente que viene de fuera, porque sean de otra cultura, sean de otra religión, sean de otro estatus económico, vienen aquí a conquistarnos, como algunas veces dicen. Esto me preocupa mucho. Bueno, pues fíjate el resultado de hoy de las elecciones en algunos países europeos. Ha ganado la ultraderecha. Claro. Pepe, vamos a detener por un momento, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo José Hurtado Sánchez y quería yo hacer una pequeña reflexión de este programa, y es que hay que ver nuestro querido amigo Pepe cómo ha llevado el programa, donde a él sabe decir las cosas y entiende de las cosas que él dice, porque es una persona muy experimentada en estos temas. Y entonces ha sido interesante, Pepe, tu intervención, muy interesante. Es que yo creo que lo interesante es el tema que tú planteas. Pues tengo un resfriado que no sé ni cómo estoy aquí. Bueno, pero es interesante el tema que tú planteas. Bueno, ahora vienen las preguntas. Ahora vamos a hacer el tema de las preguntas, que tú sabes que nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras en el programa pues suelen hacer preguntas a las personas que vienen. Pero es curioso que las personas que vienen me suelen decir algunas, es decir, oye, hay que ver la preparación que tienen la gente que están ahí en el programa, ¿eh? Digo, pues sí, una gente muy preparada y que tratan con mucha delicadeza a todos los seres que vienen, que pueden explicar su teoría, y lo que quieren es que explique bien la teoría, a ver si la hemos entendido. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues ahora Servando va a hacer la primera pregunta. Bueno, has estado comentando, pues bueno, verdaderas realidades, ¿no?, de lo que actualmente se conforma en el espacio político español, ¿no? Yo creo que en todas partes cuecen habas, pero bueno. Pero has hablado también de diálogo al principio, ¿no? Y verdaderamente diálogo, pues no se aprecia demasiado en lo que tenemos hoy día, ¿no? Y has hablado también de preparación, y yo creo que tampoco hay preparación. A los políticos no se les exige ninguna preparación de ningún tipo. Basta con que estés en el equipo, como se dice, para que ya sepas o no sepas, estés preparado o no estés preparado, tengas cultura, no la tengas, da igual, pero el caso es meterte ahí, porque de ahí se vive y de ahí se come.
Y entonces, bueno, ¿no sería bueno que hubiera verdaderamente unas elecciones libres, que se votara o que se pudiera votar realmente a las personas capacitadas o a lo que cada uno pueda pensar que está capacitado? Dos cosas planteas tú. La falta de diálogo. Yo creo que en estos momentos hay una falta de diálogo en la vida política, a todos los niveles. Hay mucho escoramiento hacia distintas posturas enfrentadas y poca capacidad para sentarse y llegar a un tipo de acuerdo como otras veces sí se ha llegado en este país. Y eso hay que reconocer, que el tiempo de la transición hubo bastante diálogo y bastante entendimiento, porque se pusieron los intereses del país antes que los intereses particulares de cada partido político. Lo que no quiere decir que los partidos políticos no tuvieran también sus propios intereses, pero supieron en un momento determinado anteponerlo, los generales, a los suyos propios. Estaba en un momento distinto al actual, teníamos riesgo de involución, de hecho hubo el golpe de Tejero, el intento de golpe de Tejero, y otros golpes también menores que también se produjeron, pero lo cierto es que había diálogo. Ahora no lo hay, ahora están las posturas muy enquistadas. Cada uno, hay fuerzas emergentes, nuevas, que hace 8 meses o 2 meses no pintaban nada en el panorama político nacional y que ahora son decisivos, y yo creo que le falta un poco de madurez política a los dirigentes de ambas formaciones, que eso no lo da un título universitario, eso lo da la experiencia, lo da un poco el tiempo, el encontrarte con problemas, en resolver esos problemas, y esa falta de diálogo es real, pero le está haciendo mucho daño a la vida del país. La otra pregunta que tú planteas, la preparación, la capacitación, es que eso tendríamos que verlo, y tú lo has dicho también al final de tu intervención, lo que uno considera que están capacitados. Yo soy partidario de las listas abiertas, es decir, que los partidos presenten una serie de nombres, de propuestas, y que el ciudadano sea el que elige. Pero eso también tiene sus peligros, eso no es la panacea, Eso significa que el miembro de una candidatura que tenga más capacidad, por ejemplo, económica, para hacer una propia campaña electoral previa a las elecciones, se lleva el conocimiento por parte de los ciudadanos y, por lo tanto, la capacidad, la posibilidad de ser votado en lugar de otro que a lo mejor está mucho más capacitado. ¿La capacidad la da un título universitario? Pues no, en política no lo da. ¿Qué otro elemento? Pues eso ya cada cual del que tiene que juzgar. Por eso yo entré en el tema de la capacitación, de la profesionalización. Me parece que tiene tantas aristas que no vamos a entrar en la casuística, porque eso sería entonces imposible. Yo iría por unas listas abiertas, teniendo en cuenta los posibles peligros que eso conlleva también, que lo tiene, por ejemplo, que no salgan hombres o que no salgan mujeres. Y ahora tenemos garantizado presencia de género de uno y de otro, con la ley actual. Lo que hay es que modificar la ley electoral. Eso también hay que hacer un esfuerzo por conseguir un acuerdo entre los partidos políticos. O sea, muchos temas pendientes. Por eso, esta pérdida de tiempo de estos meses es grave, porque queda mucho que hacer en este país. Y aquí todo el mundo es necesario. Los partidos de antes, los partidos de siempre, desde que tenemos democracia, como es el Partido Popular y el Partido Socialista, los partidos nuevos, como pueden ser el Podemos y Ciudadanos, los partidos más consolidados en sus distintas comunidades, como los partidos nacionalistas, y también esa Izquierda Unida, que también tiene todavía mucho que decir en este país, porque su fuerza representa a más de 1 millón de personas que le votan en las elecciones. Esa sería, en principio, como yo veo el tema que tú planteas, Servando. Jesús. Sí, mi pregunta, que estoy un poco en desacuerdo con el tema, porque en cierta ocasión le preguntaron a un político, no voy a decir nombre, oye, fulanito, ¿y tus ideales? Dice, eso no lo venden ya ni los estancos. Yo creo que hay falta de ideales ya en la política también. Y remontándome a la pregunta que iba a hacer, ¿no es cierto también que el cambio lo debemos hacer cada uno, en nosotros mismos, y que lo más cercano que tenemos, por ejemplo, es una reunión de vecinos de un bloque de pisos? Cada día me comentan, yo no vivo en bloques de pisos ahora, pero cada día me comentan que cada día van menos personas a las reuniones de vecinos, y es lo que más cerca tenemos de nuestro entorno. Has nombrado antes que no nada más que nos preocupábamos si nos llegaba el agua al 9º, pero por ahí se empieza, por coordinar un poco lo que tenemos más cerca, ¿no?
es un despropósito. La era de las comunicaciones es la era de la incomunicación, cuando menos nos comunicamos con los demás. Yo no creo que haya falta de ideales. Lo que hay son ideales ya de otra época, y construir ideales nuevos para el futuro es lo difícil. Pero hay ideales, y de hecho cuando haya una fuerza política que plantea esos ideales, tiene un seguimiento por parte de los ciudadanos, aunque después, cuando llegue el momento de la verdad, esos ideales se materialicen o no se materialicen. Pero en principio las dos fuerzas emergentes han emergido precisamente abanderando unos ideales, unos más de derecha, otros más de izquierda, y eso es lo que han hecho que unos y otros, desde su perspectiva banda ideológica, hayan recibido un voto que antes estaba con lo de siempre y que han visto que hay otro atractivo, independientemente de lo cual puede ser el futuro. Por lo tanto, ideales y necesidad de ideales yo creo que sí hay. Todos tenemos esa necesidad, en mi opinión, porque el día que no tengamos ideales, malo. Después, de la aportación de la gente y el ejemplo de las comunidades de vecinos, pues sí, eso lo estamos viviendo todos, ¿no? Eso es lo que yo decía antes también de ese conformismo que existe. Pero yo me quedo o quiero pensar que tenemos ideales todavía. Y hay mucha gente que no conocemos que tienen esos ideales. Toda esa gente que trabaja con la ONG, esos son gente con ideales. Toda esa gente que aún son capaces de conmocionarse ante una desgracia ajena, es porque tienen unos ideales, del tipo que sea. Todo aquel que se sulibella, por llamarlo como el grupo de Nicaragua, el que cantaban, ¿no? Si te sulibella ante una injusticia, es porque tienes ideales. Y eso todavía hay mucha gente que lo hace, sobre todo la gente joven. Porque yo soy un enamorado de la juventud y un convencido de la juventud. Y eso cuando alguien dice, no, cuando nosotros éramos jóvenes, no, mire, esas son milongas en mi opinión. La juventud siempre ha sido juventud, y ha tenido su momento de confrontación, su momento de rechazo, pero la juventud es, como decía el poeta, es una maravilla. Y en esa juventud es donde yo veo el futuro. Y hay que apoyar a esa juventud. Que en la juventud hay también elementos negativos. Como hay millones y millones de jóvenes, ¿cómo vamos a pensar que todos van a ser maravillosos? Pero es que en nuestra época quizás éramos todos maravillosos. ¿Desde cuándo nosotros éramos ideales? Éramos los mejores del mundo. Lo que pasa es que cada momento creemos que cuando fuimos jóvenes era el mejor momento para los jóvenes, cuando mejor funcionaban los jóvenes. Y los jóvenes los que mejor funcionan son los que aún tienen que venir. Los actuales los que tienen que venir. Y como no apoyemos a la juventud, no podemos pensar que esto puede cambiar. La juventud es la clave de todo, con sus pros y con sus contras. Pero bendita juventud, ¿eh? Bendita juventud. Paco, entonces. Paco. Buenas noches. Yo me voy a remitir a unas palabras que escuché en el año 77 en un meeting aquí en Sevilla del viejo profesor de Tino Garbán, que a mí me chocaron mucho, pero que las he reflexionado muchísimo durante estos 40 años. De este hombre, en el meeting que dijo que España necesitaría 80 años para tener una democracia plena. Porque la democracia no solo es un conjunto de leyes, que lo es, sino que además hay una huella en las personas que tenemos que desarrollarla. Somos las personas los que tenemos que desarrollarla, y que España tendrían que pasar pues unas pocas de generaciones para llegar a una democracia plena. Entonces, mi pregunta es, tú como antropólogo, ¿en qué nivel crees que estamos de esa huella? Bueno, yo creo que hemos dado un paso importante en estos 40 años. Lo que pasa es que aún nos quedan otros 40 para hacer realidad lo que decía el profesor Tino Galván en ese meeting en Piscina Sevilla, con motivo de las elecciones del 77. Exactamente. Yo me acuerdo de aquel meeting también. Exactamente. Yo pienso que la democracia no se construye de la noche a la mañana. Primero porque este país ha habido poco tiempo en su historia que haya vivido la democracia. Aquí nos remontamos prácticamente a un periodo de la Segunda República que fue conflictivo, y nos estamos moviendo en estos años, que son 40, lo que llevamos, en que nos adaptamos a una realidad diferente de la que nacimos.
Nosotros nacimos todos en plena dictadura franquista y hemos vivido la mayor parte de nuestra juventud en esa dictadura franquista, y naturalmente cambiar hábitos, cambiar planteamiento, cambiar ideología no es nada fácil. Pero yo creo que este país ha dado un gran paso adelante, queda mucho por recorrer, naturalmente que sí. Y que consolidar una democracia, bueno, ¿qué entendemos por consolidar una democracia? Que la gente pueda votar, que no haya peligro de golpe de Estado, que los militares estén en sus cuarteles defendiendo lo que tienen que defender y no metiéndose en política, que no admitamos un extranjero que venga aquí a apoderarse de este país, o sea, que podemos votar cada 4 años, cada 5 años, o que vivamos democráticamente en todos los sectores de la productividad, por ejemplo, que las empresas, el dueño no sea el que manda, ordena y se acabó, que los trabajadores tengan voz en las empresas, en los consejos de administración, que los estudiantes tengan voz en su centro de trabajo, que los ministros no impongan leyes educativas en contra de todo el mundo, que no haya mayoría absoluta. ¿Qué entendemos por consolidar una democracia? O sea, pero independientemente de lo que al final podamos deducir unos y otros, lo cierto, en mi opinión, es que hoy España vive democráticamente, se vive democráticamente. Podemos votar con todas nuestras libertades, podemos vivir con libertad, las leyes han cambiado también mucho, que aún queda mucho por hacer, sí, también queda mucho por hacer, no creamos que esto está todo ya hecho y conseguido, pero la gente joven, es lo que yo me refería antes, la gente joven, tú no le hables a una persona que tenga menos de 40 años, no hable ya de Franco, porque es que te pregunta, ¿y ese señor quién es? Por poner un ejemplo y con eso termino. Tanto ha cambiado la historia que me decía el otro día un amigo mío de una orden religiosa. Me decía, fíjate que mi provincial tiene 40 años. Bueno, bien, 40 años, es para ser provincial, responsable de muchas comunidades de esa congregación religiosa por toda España. Y si tiene 40 años. Y el otro día hablando con él le decía yo, porque estoy trabajando sobre la Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, una asamblea que se hace en el año 71, en la que por primera vez los obispos se reúnen con los curas y elaboran unos documentos que son impresionantes en ese tiempo, que además aún no había muerto Franco, le quedaba a Franco todavía 5 años para morir, en plena dictadura. Se reúnen y elaboran unos documentos a raíz del Concilio Vaticano II que son extraordinariamente valiosísimos, incluso en estos momentos actuales. Cuando la Iglesia pues se plantea hasta pedir perdón por su comportamiento en la guerra civil. Fijaros que bueno, muy importante para la historia reciente de la Iglesia. Y le dice este hombre provincial de su orden religiosa, ¿y qué es esa asamblea? No tenía ni idea de aquello. Es decir, que es que tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, y eso también es consolidar una democracia, porque tenemos que conocer nuestra historia, la más antigua y la más reciente, porque todo eso son jalones que se han puesto en el camino que hacen posible que hoy vivamos como estamos viviendo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que la gente joven no le hemos enseñado esa historia, y sin conocimiento de la historia difícilmente se puede construir el futuro, ¿eh? Pepe, tenemos que cortar el programa, porque se nos ha ido el tiempo ya. Es que tú me das un poco tiempo, y yo hablo mucho. Yo tengo que pedir disculpas por el gripazo que tengo, que estoy, que no sé ni cómo estoy aquí. Pero te agradecemos muchísimo que hayas venido, porque yo creo que ha sido muy importante tus reflexiones, sobre todo el tema social y esas ideas de Jesús, estaba extraordinario. Y a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, pues agradecerles que hayan estado con nosotros aquí, y a nuestros oyentes y nuestros televidentes decirles que toda la semana nos pueden encontrar exactamente donde mismo nos han encontrado en el día de hoy. Y decir que estos programas son posibles estos programas son posibles porque está aquí nuestro querido amigo Juan Prieto y nuestro amigo Israel Jiménez, que hacen el esfuerzo de estar aquí con nosotros, y esto llega nítidamente a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos que escuchan y ven estos programas nítidamente gratis. Y eso vamos a seguir haciéndolo todo el tiempo que podamos. Y hasta la próxima semana nos despedimos si Dios quiere.